A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenido a su programa Cuida tu Corazón. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia, estamos hablando de la pérdida de la capacidad funcional de un órgano. Nosotros podemos tener una insuficiencia visual, ¿verdad? Cuando el momento que el oftalmólogo, el optometrista, nos hace una prueba para ver cómo está nuestra visión, y ustedes han visto que son unas letras grandes y se van haciendo hasta las más pequeñas, ¿cierto? Hay un término medio en donde se dice si la persona tiene una visión normal o si esa visión es insuficiente y es compensada, por ejemplo, por lentes. Exactamente igual sucede con el oído. Se hacen pruebas auditivas en donde se van dando cierto tipo de sonidos para ver si son percibidos por el oído. Esto para ver si el paciente o la persona necesita un auxiliar, algo que le ayude a controlar esa deficiencia, ese déficit. De igual manera podemos hablar de una insuficiencia renal. ¿Qué pasa con la insuficiencia renal? El riñón, cuando es agredido, tiene un daño que lógicamente va a ser progresivo hasta llegar a la diálisis o al trasplante renal. Entonces, el momento que ese riñón empieza a no funcionar bien, ya estamos hablando de una insuficiencia de ese órgano. Lo mismo puede suceder con el hígado. Pueden existir lesiones en el hígado que van progresivamente perdiendo la función de este órgano hasta llegar lógicamente a una insuficiencia terminal que lógicamente va a ser complementada con un trasplante. Esto también podemos tenerlo a nivel del pulmón, una insuficiencia respiratoria. Podemos tenerlo a nivel del corazón, una insuficiencia cardíaca. El día de hoy vamos a hablar de la insuficiencia arterial. El momento que nosotros nacemos, nos toca un juego de arterias de muy buen funcionamiento, un juego de arterias nuevos, llamémosle así. Un juego de arterias que permite que el flujo de la sangre se haga de una manera correcta. Se haga de una manera correcta ¿para qué? Para que llegue de esa manera a los órganos, transportando lógicamente oxígeno y otro tipo de nutrientes. Hablemos así, son autopistas que van a ser las transportadoras de estos nutrientes y del oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces, estas arterias son agredidas por nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ese juego de arterias que nos tocaron nuevas, nosotros nos vamos a ir encargando con el paso del tiempo de causarle una lesión hasta llegar en un momento, como vamos a ver más adelante, a que esa obstrucción sea tan significativa que el transporte de la sangre no llegue al tejido que sea necesario. Podemos poner la primera, por favor. Entonces, fíjese, ¿qué es la insuficiencia arterial? Son afecciones que disminuyen o, en caso ya muy grave, detienen el flujo de la sangre a través de las arterias. Los vasos sanguíneos que llevan sangre desde el corazón hasta otros lugares en el cuerpo, como los brazos, piernas,
se ven afectadas con mayor frecuencia. Fíjense lo que está, si vemos esa imagen que está en el recuadro, ¿no? Ven ustedes en la parte superior y en la parte inferior de ese recuadro, la arteria no presenta un daño. La arteria funciona normalmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos esos obstáculos que se van formando. Esos obstáculos están causados primeramente por el colesterol. El colesterol es una sustancia que normalmente nosotros la tenemos dentro de nuestro organismo, pero que nos encargamos de aumentarlo al consumir todo lo que son grasas animales o sus derivados. Ese colesterol que todo el mundo dice, tengo colesterol. No, todos tenemos colesterol. Lo que tenemos que evitar es que ese colesterol esté sobre valores normales. Ahora bien, no podemos decir que tener colesterol alto significa que tiene un problema, porque tenemos dos tipos de colesterol. Tenemos el colesterol bueno, que es el HDL, y tenemos el colesterol malo, que es el LDL. Cuando nosotros tenemos el colesterol bueno, que es el colesterol HDL, nosotros podemos tener el valor del colesterol total algo elevado. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ese colesterol elevado está en base a un colesterol bueno. Si es así esa fórmula, nosotros tenemos que estar tranquilos porque el colesterol bueno impide que el colesterol malo penetre a la pared de la arteria y cause esto que estamos viendo. Por favor, regresamos a la diapositiva. Esto que estamos viendo que está causando la obstrucción de la arteria, está causando una insuficiencia. Pensemos en que la arteria inicialmente es una arteria sana, que está compuesta su endotelio, su capa muscular y el epitelio que está cubriendo la parte externa. Esto nosotros lo vemos que progresivamente, fíjense ustedes, si ustedes van siguiendo esta imagen, ya pasa de la imagen superior en sus pantallas a la derecha al lado izquierdo de su pantalla y ya vemos lo que se denominan las estrías lipídicas. ¿Qué son las estrías lipídicas? Las estrías lipídicas son el inicio en donde el colesterol ya está penetrando la capa principal. Mantengámonos en la diapositiva, por favor. El inicio en donde el colesterol está infiltrando la íntima de esa arteria. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque ese primer paso ya está dando para que el colesterol malo siga penetrando y avanzando en su obstrucción, lo que va a dar lo que se conoce como la placa de ateroma. Si seguimos viendo, ¿no?, en la parte inferior derecha de su televisor, esa placa va a ir creciendo progresivamente en relación a las variaciones del colesterol, como habíamos dicho, más que todo con el colesterol malo, el colesterol LDL. ¿De dónde proviene el colesterol LDL? Nosotros podemos decir que puede existir una dislipidemia, o sea, una alteración del metabolismo de las grasas de carácter hereditario. Esto es lo que se llama dislipidemia familiar. En la dislipidemia familiar existe un factor en el cual ese organismo no metaboliza bien el colesterol. Al no metabolizarlo, no lo elimina bien y esto hace que esa elevación de ese colesterol malo pase a adherirse a la pared de la arteria y lógicamente causando una obstrucción progresiva que llega a un momento a ser total, generalmente cuando esa placa se rompe y se forma el coágulo. Pero nosotros tenemos que tratar en las personas en cualquier momento hacer un estudio que se llama un Doppler carotidio, en donde nosotros vemos la arteria carótida, que son las arterias del cuello, que inicialmente empiezan a engrosar. O sea, lo que primero vemos es lo que estamos viendo en la parte superior derecha de su televisor. Esto se denomina un engrosamiento de la íntima.
Esta capita que recubre la arteria por dentro es realmente un órgano que va a cumplir su función. Si nosotros, el momento de hacer un Doppler carotidio, de examinar esa carótida, encontramos que esta capa, la íntima, ya está engrosada, ya eso es una señal de alerta para decir que ese proceso puede ir creciendo hasta llegar, lo que podemos ver en las dos imágenes inferiores, a una oclusión total. No, recordemos, no solamente estamos hablando de las arterias del corazón, estamos hablando de las arterias en general, o sea, cerebro, corazón, riñón, miembros inferiores, que son los más afectados en este proceso de insuficiencia arterial. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Vamos a referirnos en este momento a la insuficiencia arterial a nivel de los miembros inferiores. Con mucha frecuencia, yo observo en mi consultorio que los pacientes se quejan de que al caminar cierta distancia, o más que todo, al caminar en cuestas, las piernas le duelen, tanto es el dolor que tienen que detenerse. Y una de las características de este dolor es que es un dolor incapacitante, un dolor como que le estuvieran apretando las piernas y que cede con el reposo. El momento que nosotros tenemos este ceder con el reposo, nosotros hablamos de un diagnóstico que se llama claudicación intermitente. ¿Por qué intermitente? Porque se presenta y desaparece con el reposo. Entonces, si tenemos un dolor intenso, opresivo de pantorrilla, muchas veces en los muslos y glúteos, ese dolor generalmente se presenta de haber caminado cierta distancia. El paciente le dice, mire doctor, yo una cuadra la camino bien, pero al llegar a la segunda cuadra ya es un dolor tan intenso de las piernas que yo tengo que detenerme. Entonces, a medida que empeora, o sea, a medida que se va produciendo esta obstrucción arterial que va progresando, se presentan otros síntomas. Por ejemplo, dolor de pierna o de pie mientras se encuentra en descanso. Si nosotros analizamos cuando tiene síntomas, el paciente todavía tiene una posibilidad de recuperar el flujo. La placa esa que vimos en la imagen, eso no se va a ir nunca. Entonces nosotros podemos mantener un tanto de flujo que le dé capacidad vital al paciente. ¿Qué significa con esto? Que le dé una capacidad para andar en su casa, para realizar las actividades en plano. Lógicamente, en algunos momentos necesitamos intervenir con medicamentos que mejoren ese flujo arterial, pero con la seguridad de que ese flujo arterial va a tener una mejoría de la placa muy pequeña. Solamente vamos a aliviar la molestia que siente el paciente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles pueden ser los síntomas más comunes? Los síntomas también dependen del lugar donde las arterias se estrechan. Si afectan las arterias del corazón, ustedes pueden tener un dolor torácico o un ataque cardíaco. Uno puede realizar un electrocardiograma y decirle al paciente su electrocardiograma es totalmente normal y el paciente al realizar un esfuerzo presentar una alteración muy severa en el electrocardiograma. Es por esto que uno, si tiene un paciente con lo que se denomina dolor torácico, o sea, dolor en el pecho de tipo opresivo, lo mejor para ese paciente es subirlo en una banda de esfuerzo. La banda de esfuerzo está programada para ir progresivamente aumentando la velocidad y aumentando la inclinación. ¿Esto para qué nos sirve? Que si el paciente llega a superar ciertas etapas de la prueba de esfuerzo, uno tiene casi un 90% de posibilidad de decirle al paciente, mire, sus arterias coronarias están bien, sus arterias coronarias están funcionando bien. Pero esa obstrucción puede afectar también a nivel del cerebro, puede provocar accidentes cerebrovasculares.
Yo pienso que es una de las catástrofes más grandes que pueden presentarse en un paciente, es el accidente cerebrovascular, con la pérdida de motilidad y pérdida de capacidad cerebral. Así es que es muy importante lo que yo les decía hace un momento, examinar las arterias carótidas, las arterias del cuello, que se examinan muy fácilmente por ultrasonido con ese equipo que muchas veces se utiliza en ginecología para ver el niño en el vientre de la madre cuando esté embarazada. Y se afectan arterias que llevan sangre a las piernas. Ya habíamos hablado de la claudicación intermitente, ese dolor tipo calambre, ese dolor opresivo a nivel de las piernas el momento de realizar un esfuerzo. Esto también puede ser valorado en la prueba de esfuerzo. Uno sube al paciente a la prueba de esfuerzo, lo pone a caminar y el paciente le dice, doctor, yo ya no puedo más. Tengo un dolor tan fuerte de las piernas que ya no avanzo. Entonces uno detiene y generalmente a los 5 minutos el paciente dice, me alivió el dolor. ¿Le alivió por qué? Porque no necesita ejercicio, entonces necesita menos volumen de sangre y posiblemente esa obstrucción que tiene en sus piernas sea suficiente para darle irrigación en el reposo. Si afecta a las arterias abdominales, pueden ser la aorta, que es la más grande, puede sentir un dolor muy intenso cuando termina de comer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos, las arterias se abren buscando ese nutriente que llega a través del intestino. Entonces, si tenemos nosotros un problema a nivel intestinal en donde necesitamos el mayor riego, el momento de la alimentación, hay un dolor abdominal difuso, el paciente se queja de que es un dolor insoportable. Este es un dolor un poquito más progresivo porque se mantiene mientras está absorbiendo los nutrientes. Así es que, como estamos viendo, los procesos arteriales van desde la cabeza hasta la punta del pie. Hasta la punta del pie, ¿por qué quiero decir? Porque existen alteraciones arteriales muy severas a nivel de los miembros inferiores que inclusive llegan a la amputación de uno de los miembros. ¿Qué es lo que sucede? Esto, más que todo, sucede en el paciente diabético. El paciente diabético es un paciente que tiene un daño arterial muy severo, dependiendo de si tuvo control o no tuvo control, dependiendo si es que controló su azúcar, no la controló, si controló su presión arterial, si controló su colesterol. Entonces, este paciente que manifiesta dolor a nivel de las piernas, tiene que ser evaluado con un estudio de ultrasonido. Lo mismo que hablábamos a nivel de las carótidas, lo hacemos a nivel de los miembros inferiores. Entonces, a nivel de los miembros inferiores, nosotros empezamos viendo las arterias más grandes, que son la femoral, derecha e izquierda, y esta se va a dividir por la poplitea, la tibial anterior, la tibial posterior, la peronea y la pedia. La pedia es la que va a dar la irrigación al pie. Y es por esto que los pacientes diabéticos, ¿sí?, tienden a perder sus dedos. ¿Por qué? Porque son las arterias más pequeñitas, las arterias más distales, las que se tapan y van causando una insuficiencia arterial a nivel de los dedos del pie. Esta insuficiencia arterial, lógicamente, si es que se trata, si es que se controla, puede ser prevenible una necrosis. ¿Qué es la necrosis? Es la pérdida total de vitalidad del tejido dada por una insuficiencia de aporte de parte de las arterias. ¿Y esto a qué conlleva? A que tengan que amputar, tengan que cortar ese dedo, sacar ese dedo. ¿Por qué? Porque ese dedo ya no sirve. Ese dedo es como una planta a la cual se le dejó de dar el riego y se secó. El momento que se seca esa planta, ustedes pueden darle 100 litros de agua, pero no va a volver a tener la vitalidad que tiene. Exactamente esto sucede a nivel de los miembros. Entonces, fíjense, la insuficiencia arterial nos va avisando a nivel del corazón, el dolor,
a nivel del abdomen, el dolor después de comer, a nivel de las piernas, ese dolor tan intenso el momento de hacer una actividad. ¿Y qué hacemos con esto? Hacemos exámenes, hacemos ultrasonido y vemos qué tan severo es la obstrucción. Y la obstrucción puede ser tratada con medicamento, puede ser invasiva a través de un catéter, que ya vamos a tener un invitado para que nos hable de esto, a través de un catéter para lograr abrir esa arteria, recuperar el flujo, o en ocasiones también vamos a tener la presencia de un cirujano vascular que nos va a decir ya a un momento determinado cómo tienen que abrir la arteria, sacar ese tapón que está en la arteria y recuperar el flujo. Así es que, estimados televidentes, pongámosle atención a esos dolores, porque esos dolores nos pueden estar avisando que se está aproximando una obstrucción arterial total. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu corazón.